Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy hablamos con Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y diputada por Zamora. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días. Quería comenzar por la actualidad de la pandemia. Varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, piden al Gobierno central un confinamiento domiciliario ante el importante aumento de casos, ¿no? ¿Lo ven necesario? A ver, lo que estamos viendo es que el ministro y el gobierno del señor Sánchez pues han estado en este momento pues, y durante toda la pandemia, porque lo hemos visto a lo largo de las 3 olas, pues escondidos, ¿no? En un principio asumieron con cierta prepotencia el mando único, pero vieron, y lo vimos con el tema de las compras, de que unificaron desde el gobierno por todo el tema de compras, y vieron que su ineficacia era tal que al final volvieron a poner en manos de las comunidades autónomas, ¿no? Luego, en este nuevo estado de alarma en el que estamos, en el que un estado de alarma por un periodo de 6 meses, bajo ningún control parlamentario por parte del presidente del gobierno, y el control parlamentario que hay es por parte del ministro Illa, que con arreglo al artículo 14 del Real Decreto tiene la obligación de comparecer una vez al mes, es para dar cuentas de la situación de la pandemia. Bien, durante el mes de diciembre no ha ido a comparecer, compareció a petición propia para el tema de vacunas, pero para nada para el tema de la estrategia, cómo estábamos con la pandemia, cuál era la evolución, y ahora en el mes de enero todavía desconocemos cuál es el momento en el que va a darnos explicaciones en el Congreso sobre la situación de la pandemia. Lo que estamos viendo es que se ha escondido esta gobernanza que tanto alardean de ella, pues lo que ha servido es para que al final cada comunidad autónoma pues pueda salir como buenamente pueda, controlando su situación, pero no con con un marco normativo que le habilite para ello, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo la situación es tremendamente complicada. Estamos en una situación con las camas en UCI, que no habían salido los pacientes de la segunda ola y estamos ya teniendo los de la tercera ola, y la verdad es que la situación es verdaderamente dramática. Esto lleva a paralizar situaciones de intervenciones quirúrgicas que puedan llevar ser susceptibles, necesitar una cama de UCI. Entonces, bueno, la situación es tremendamente grave. Y bueno, pues hay comunidades autónomas que están pidiendo que se tomen mayores medidas porque ellas realmente el ordenamiento jurídico no les habilita para ello. Y el estado de alarma que tenemos ahora mismo, las limitaciones las conocemos, que bueno, es a partir de las horas nocturnas y bueno, luego las situaciones que están llevando cada una de las comunidades autónomas. Entonces, lamentablemente, nosotros siempre hemos dicho que lo que pedimos es los informes clínicos y científicos que avalen cualquier medida, informes que, por supuesto, hasta ahora pues desconocemos, y bueno, lo que sí vemos es el agobio de unas comunidades autónomas o de algunos lugares determinados a nivel de provincias y eso, que están muy preocupados por la situación que están viviendo. Y mientras tanto que tenemos a un gobierno escondido detrás de ellas en base a esa cogobernanza. Entonces, lo que nosotros exigimos ahora mismo es una estrategia nacional contra el COVID y el liderazgo que bueno, pues recoja pues, lo que estamos viviendo, y que lamentablemente se puede fallar una vez, pero 3 ya demuestra una eficacia brutal. Llegado el caso, centrándonos en esa medida concreta, ¿el Partido Popular estaría dispuesto a apoyar en el Congreso una modificación del Real Decreto de estado de alarma para que las comunidades que lo quieran puedan hacer ese confinamiento domiciliario? A ver, lo que nos preocupa es la salud de todos los españoles y desde luego, amparados en informes técnicos y clínicos, pues desde luego nosotros apoyaremos cuantas medidas sean necesarias
por el bienestar y la seguridad, en este caso sanitaria, de los españoles. Pero desde luego lo que no podemos apoyar es que cuando, por ejemplo, a Madrid, con una incidencia acumulada de en torno a 250 casos, poco más de 250 casos, pues por parte del Gobierno se le lleva a cabo un decreto de estado de alarma y, por ejemplo, ahora mismo vemos cómo Extremadura, que está por encima de los 1000 casos, pues desde luego simplemente lo que se dice es que se estudiará. Desde luego vemos una falta de unificación de criterio y yo no quiero decir que si la comunidad autónoma es del Partido Popular, pues el Gobierno de España toma unas medidas frente a otras que están gobernadas por el Partido Socialista y que la situación es diferente. El virus no entiende ni de fronteras ni de comunidades autónomas y lo único que tenemos que velar es por la salud y el bienestar de todos los españoles. Estamos ante un virus con una complejidad extrema, que ahora mismo estamos viendo cómo están entrando mutaciones del virus que, bueno, para el señor Simón era pura casualidad, ¿no? Pero que estamos viendo cómo, o sea, es preocupante porque el índice de contagio, y lo estamos viendo, el nivel de contagios que estamos teniendo en estos 2 últimos días, estamos, o sea, con el número de casos por encima de los 35.000 en un día y el número de fallecimientos por encima de los 400, es el tema lo suficientemente grave para que el Gobierno de España se ponga al frente de esto con criterios clínicos y científicos para que todos los grupos parlamentarios podamos respaldar aquellas medidas, pero con criterios serios, no, medidas que desde luego no van a permitir que los grupos parlamentarios pues respaldemos cuestiones si no están avaladas por estos criterios. La sensación es que tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas no han tomado medidas más drásticas en Navidad para un poco por evitar el descontento popular, ¿no? Ante unas fechas que todo el mundo suele vivir en familia, parecía que si se tomaban más drásticas podría generar descontento, aún así pues también se solicitaba, ¿no? No sé qué sensación le causa a usted, porque al final se ha demostrado que nosotros... se ha relajado un poco, ¿no? Nosotros en todo momento lo que hemos dicho y sobre todo cuando se ha valorado en el Consejo Interterritorial y luego nos lo han trasladado en el Congreso, porque la verdad en la Comisión de Sanidad lo que hemos vivido es que en lugar de avanzarnos medidas que se van a tomar a un futuro, lo que nos han hecho es una relación de actuaciones que ya se habían hecho, no lo que se va... o sea, una situación pasada, no una situación futura, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros siempre habíamos dicho que lo que no queríamos es que se generaran 17 planes Navidad. Y al final lo que se consiguieron fueron 17 planes de Navidad. O sea, ¿eso qué supone? Pues la falta de criterios y de una estrategia común con unos indicadores claros de seguimiento o, pues, por ejemplo, para el plan de Navidad. Y, bueno, pues al final lo que ha hecho es que cada comunidad autónoma pues, ha tomado sus propias medidas con respecto al plan, a las Navidades, ¿no? Es verdad que era una situación, unas fechas que, bueno, pues todo el mundo quiere estar con su familia, pero yo creo que el Gobierno no hizo el suficiente hincapié en la gravedad que estábamos aún viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que se ha generado es, pues eso, los 17 modelos, planes de Navidad, que eso va relacionado también con los 17 planes de vacunación que tenemos ahora encima de la mesa. Podemos hablar también, y luego seguro que vamos a hablar del tema de la vacuna, ¿no? Sí. Pero desde luego, o sea, por eso se demuestra y nosotros pedimos, o sea, cada vez con mayor fuerza, es una estrategia nacional contra el COVID, o sea, y que de verdad ya se evite pues todas estas situaciones que estamos viviendo, pues eso, de que cada comunidad autónoma, como buenamente puede, pues está tomando aquellas medidas que, bueno, para proteger a su población, ¿no? Entonces, porque es verdad
que bueno, la situación, y ahora mismo la situación de las UCIs en la mayor parte de todos los territorios españoles, pues es una situación muy, muy complicada. Uh-huh. Por puntualizar, sí que es cierto que hay, o sea, planes nacionales de vacunación y planes de Navidad hay y había. Después cada comunidad autónoma en cuanto a reparto competencial, pues lo está adaptando a su evolución epidemiológica. Y con respecto al asunto de la vacunación, en esta semana su grupo exige al gobierno más agilidad y coordinación. Por ahora, pues el Ministerio es quien recibe las dosis de las compañías farmacéuticas según los contratos firmados y las reparte entre las comunidades autónomas y son estas quienes las tienen que administrar. ¿Qué pide exactamente el Partido Popular? Nosotros lo que pedimos es que se dé prioridad a la vacunación. La vacunación ahora mismo es la forma más sencilla de protegernos frente al COVID, ¿no? Pero es que ya no solo es de protegernos nosotros, es que también a los que tenemos a nuestro entorno, porque sabemos que hay grupos que no pueden recibir la vacunación, pero la vacuna, perdona, pero si nosotros nos vacunamos nos estamos protegiendo. Entonces, nosotros de verdad lo que pedimos al Gobierno es que establezca todos los recursos, todas las medidas para que la vacunación sea eficaz, se incremente el porcentaje de vacunación y sobre todo lo más importante, que ponga a disposición de las comunidades autónomas todas las dosis de vacunas. La verdad es que hoy el propio presidente de Galicia salía diciendo que las vacunas están llegando a cuentagotas. Y es que es verdad. O sea que lo que tiene que el Gobierno pues, es garantizar a las comunidades autónomas las dosis de vacuna y desde luego una planificación ordenada para que luego los que llevan a cabo la administración de la vacuna pues puedan hacer también su planificación. Porque lo que no es ni medio normal es que si una comunidad autónoma o una provincia dentro de esa comunidad autónoma tiene previstas que le llegan un número tal de vacunas, si luego ese número es inferior, pues desde luego ya lo que estamos fallando es en toda la programación, ¿no? Y desde luego lo que hay que garantizar es no solo la primera dosis, sino la segunda dosis. Porque con la primera dosis pues sabemos que la inmunidad todavía no es eficaz y necesitamos esa segunda dosis para que en los días posteriores pues al final podamos tener el mayor número de personas inmunizadas. Entonces, ahora mismo la disposición que tienen de las comunidades autónomas de la vacuna pues no es con arreglo a lo que estaba pactado. Entonces lo que nosotros pedimos es que de verdad que se agilice la vacuna, que se pongan todos los medios a disposición y desde luego que el Gobierno, pues en lugar de coger y poner las pegatinas correspondientes a la propaganda del Gobierno, pues que sea más eficaz a la hora de ponerla a disposición de las comunidades autónomas para que sean eficaces a la hora de la administración. Lo cierto es que tras unas primeras semanas a un ritmo quizás un poco lento según las comunidades autónomas, ¿no? Parece que ya en esta semana se ha cogido un poco más de velocidad. Las vacunas llegan de la Unión Europea según los contratos firmados. Quiero decir que... Claro. Pero por eso el Gobierno lo que tiene que ser, exigente de cara a la hora de los contratos que tiene establecido y pues cómo lo tiene establecido, pedir la máxima diligencia y luego él, a la hora de ponerla a disposición de las comunidades autónomas, pues lo mismo, ¿no? Y desde luego lo que no es ni medio normal es que tú le pidas a las comunidades autónomas que hagan una previsión y luego a la hora de poner a disposición las vacunas de las comunidades autónomas, esa previsión que han hecho pues sea inferior. Con lo cual, la verdad es que de ahí el miedo que tienen en algunas comunidades autónomas y los diferentes grados de implantación, no lo que ha hecho Extremadura, que me parece una auténtica vergüenza, ¿no? O sea, que diga un presidente de una comunidad autónoma que no se pone la vacuna en base a ver las reacciones que genera, es que vamos, o sea, es poner en duda
la validación de la Agencia Europea del Medicamento o de la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Entonces, bueno, que la verdad es que yo espero y deseo que esas cuestiones pues nos sirvan para bueno, pues, la ineficacia de una comunidad autónoma y que al contrario nosotros lo que perseguimos es que se pongan todos los recursos disponibles para administrar la vacuna y sobre todo que el gobierno ponga en tiempo y forma el mayor número de vacunas a disposición de las comunidades autónomas y que los grupos que están definidos en este primer momento pues que se haya llegado pues, a vacunarlo y sobre todo lo que no es normal es que, por ejemplo, los profesionales sanitarios estamos viendo cómo cada comunidad autónoma pues ha vacunado a un ritmo diferente los sanitarios, ¿no? Entonces eso demuestra que no hay una estrategia clara de cómo y en qué momento se tienen que vacunar a cada uno de los grupos que están establecidos dentro de esta primera etapa, ¿no? Espero y deseo que aprendamos de los errores y que en esta segunda etapa en el que aparecen los nuevos grupos, pues desde luego aprendamos de los fallos que se ha tenido ahora y que haya esa estrategia más homogénea y desde luego ese liderazgo que tiene que tener el Ministerio de Sanidad y no esconderse pues en otros menesteres que desde luego para nada benefician el que podamos tener una mayor implantación de la vacuna. Se ha cumplido ya un año desde las primeras noticias que tuvimos sobre la COVID-19. Es cierto que la pandemia ha afectado a todo el mundo y que la mayoría de países han pasado o están pasando por situaciones graves. ¿Hay algún ejemplo de buena gestión a nivel internacional? Quiero decir, todos los países en algún momento han pasado por situaciones y en algún momento estaban bien, después ha visto que todas también han sufrido las consecuencias. ¿Ha habido algún ejemplo para usted? Hombre, la verdad es que es verdad que este virus hemos visto a lo largo de este año por los diferentes vaivenes que ha habido en todo el territorio europeo o a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. Pero aquellos países que han tenido una agencia, y yo me veo, por ejemplo, ahora Alemania con el Instituto Koch, ¿no? Entonces, donde se han podido adelantar, que es verdad que la situación de Alemania ahora está complicada y todo esto, pero es verdad que han tomado medidas, yo no sé si es como consecuencia de esa espero y deseo, y por eso nosotros lo hemos reclamado en España, pues que se ponga y se cree esa agencia nacional de salud pública y calidad asistencial para que podamos establecer aquellos indicadores y medidas que en caso de pandemia, esta o en futuras pandemias, pues que no vayamos detrás del virus, sino que nos podamos adelantar a una situación de vigilancia epidemiológica y de salud pública que ahora en este momento, pues desde luego en España, pues es lo que falló en un principio, que negamos incluso, pues eso, que como que en España poco más que no nos iba a llegar y así podemos tirar de hemeroteca y de todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero la realidad es la que es, que hoy tenemos más de 80.000 fallecidos, según el Instituto Nacional de Estadística, desde que se declaró el primer estado de alarma, y que bueno, pues ahora prácticamente mueren como consecuencia de la COVID anualmente, esto diariamente pues en torno a unas 400 personas, ¿no? Entonces esto demuestra que, y yo pido dónde está el gobierno, ¿no? O sea que, y que dentro de este estado de alarma en el que estamos, pues se requiere más que nunca que estemos informando a los españoles, que los españoles sientan que tienen un gobierno que les está protegiendo y defendiendo y no desde luego un gobierno que oculta las estadísticas, maquilla las estadísticas y lo único que se preocupa es su estética e imagen, pues, bueno, como hemos visto a la hora de salir en el Consejo de Ministros. La verdad, esto es una verdadera tomadura de pelo a todos los españoles y espero y deseo que, bueno, pues que esto lo podamos corregir porque desde luego estamos ante un virus lo suficientemente grave o peligroso, con una tasa de contagio
súper elevada y que, bueno, pues estamos por encima de los 2 millones de contagios y, bueno, pues la situación clínica sanitaria ahora mismo es muy complicada y nos hace, pues, tomar medidas extraordinarias para combatir el virus y no ir detrás del virus. Pasando al ámbito parlamentario, quería saber por si es posible mencionarme algunas de las medidas estrella o planteamientos que el Partido Popular va a defender durante el 2021, algunas medidas concisas. Hombre, la verdad es que para nosotros es fundamental pues, hacer un seguimiento de las medidas, de las conclusiones que se llevaron a cabo en la Comisión de Reconstrucción. La Comisión de Reconstrucción que estuvo trabajando en el Congreso durante los meses de junio y julio estableció una serie de conclusiones a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario y desde el punto de vista sanitario recibió el apoyo del Partido Popular, aunque había algunas cuestiones que no nos gustaban, pero porque somos un partido que frente a otros que piensan que nos quieren arrinconar, que no somos capaces de llegar a acuerdos, somos un partido que sabemos llegar a acuerdos y por eso vamos a hacer un seguimiento de las conclusiones de reconstrucción del ámbito de la sanidad, también un poco en apoyo y respeto a todas aquellas personas expertos que nos ayudaron a establecer esas conclusiones y nos pusieron encima de la mesa cuáles eran la situación que estaba viviendo en los diferentes ámbitos el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de la grave crisis sanitaria que estábamos viviendo, ¿no? Desde luego tenemos que hablar también, una de las medidas, estamos hablando mucho de cogobernanza y de el papel que tiene el Consejo Interterritorial, pero desde luego para nada se ha modificado el reglamento del Consejo Interterritorial para tenerlo más acorde con la situación que estamos viviendo, los acuerdos que allí se tomen, ¿no? Desde luego el tema de la financiación de la sanidad es uno de los aspectos que hay que valorar también, es un modelo caduco y que hay que actualizarlo. El ámbito de los profesionales, desde luego, tiene que tener un papel muy importante. Estamos hablando de unos profesionales que a nivel de contagios ahora mismo han sufrido, pues estamos por encima de los 100.000 contagiados, que ha habido muchos profesionales que les ha costado la vida y, bueno, pues en cuanto a retribuciones, en cuanto a la situación de las retribuciones, el modelo retributivo hay que valorarlo, hay que valorar la situación de que se considera la COVID como enfermedad profesional. Desde luego, la situación de la interinidad hay en comunidades autónomas que es un clamor y no podemos pues, abusar de la temporalidad. Aquí hay que tomar una medida seria para abordar la temporalidad de los profesionales sanitarios. También aspectos relacionados con la participación de los pacientes en la toma de decisiones del Sistema Nacional de Salud. En fin, la derogación del Real Decreto 29/2020, que para los profesionales sanitarios, desde luego, es un asalto hacia ellos, hacia todo el sistema formativo. En fin, son muchas de las cosas que tenemos encima de la mesa y, sobre todo, lo más importante pues, es acabar con esta terrible crisis sanitaria que estamos viviendo y bueno, pues eso va a ser un poco lo que marque pues, el próximo periodo de sesiones y que bueno, fundamentalmente va a estar pues, en la pandemia, lamentablemente, pero no podemos abandonar temas pues como por ejemplo, yo creo que es muy buena la idea que ha tenido Madrid con el hospital COVID, pues eso te permite a que no puedas paralizar la atención de otros procesos sanitarios y que, bueno, pues que están sufriendo en comunidades autónomas o en provincias donde no tenemos la suerte de tener esa descongestión sanitaria, un hospital específico para la atención COVID, pues desde luego están sufriendo verdaderos situaciones dramáticas con respecto a otros procesos asistenciales, la atención de otros procesos asistenciales.
Y en fin, esto a grandes líneas pues va a ser un poco el trabajo del próximo periodo de sesiones. Ujú. Y para ir acabando, quería saber su opinión, qué opinión le merece la designación de Salvador Illa como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña y si verían con buenos ojos que le sustituyera, como se parece probable, Carolina Darias. Yo, en cuanto a la designación o no, pues la verdad es que eso es una situación que depende del Partido Socialista y ellos decidirán a quién tienen que designar, ¿no? Pero desde luego lo que es lamentable es que no tengamos un ministro a tiempo completo durante este momento que estamos viviendo, esta situación de pandemia, de esta tercera ola, de este comienzo de la vacunación. O sea, se necesita un ministro a tiempo completo, con una estrategia clara, con un impulso claro de las medidas sanitarias y no que esté pues eso, a tiempo parcial entre sanidad y su candidatura a Cataluña, ¿no? Le preocupa más pues, cómo aparecen en las encuestas, y no le preocupa tanto que tengamos pues 400 muertos diarios de COVID o más de 35.000 contagiados diarios, ¿no? O la situación sanitaria que está como está, ¿no? Entonces teníamos bueno, pues ciertas expectativas en que al tener solo el ministro de Sanidad, solo Sanidad en la competencia de su ministerio, porque hay que recordar que este elevado número de ministerios, pues antes con el Grupo Popular y con otros, pues con el Partido Popular, el ministerio abordaba lo que hoy son 3 ministros, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que durante este año pues ha sido un año perdido, donde bueno, pues no hemos visto nada extraordinario con respecto a las políticas la política de sanidad, ¿no? Es verdad que bueno, pues la pandemia ha hecho, bueno, igual también podía haber sido una fortaleza para el Ministerio de Sanidad y para el propio ministro, ¿no? Y bueno, se ha convertido más en un comentarista de todo lo que se ha ido haciendo, o toda la relación de reales decretos y todo lo que se había hecho, porque así lo hemos visto en la Comisión de Sanidad cada vez que iba a comparecer. Se trataba más de contarnos, de hacer un comentario de todo lo que había hecho la semana anterior y no lo que iba a hacer la semana futura, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces hemos sufrido también pues esa falta de respeto hacia el Congreso, en el sentido de que bueno, estaba compareciendo y a la media hora de su comparecencia pues igual había establecido una rueda de prensa para contar medidas que no había establecido el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que para nosotros, pues, en fin, pienso que se ha perdido una oportunidad y que desde luego pues ahora más que nunca necesitamos un ministro al 100% y no un ministro que esté pues eso al 50% entre su imagen como candidato y la parte que le da sanidad, ¿no? Desde luego no estamos... España está sufriendo una terrible crisis sanitaria para no tener un ministro al 100%. Pues con este asunto acabamos aquí la entrevista. Muchas gracias ya por atendernos de nuevo y ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros y como siempre, la verdad es que es un placer estar con vosotros también, ¿vale? Seguiremos atentos a la actualidad. Gracias. Muy bien. Bueno, pues venga, gracias, ¿eh?